Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. En el momento en que nos puedas escuchar, un capítulo más de Camino al Bienestar. Y en este momento, Eduardo, quien te habla, saluda a Francesc. Francesc, muy buenos días. Buenos días, Edu. Estamos en la última parada, la recta final. El último capítulo del 2024, un gran año y un gran camino al bienestar. Ha sido un año de transformación, un año de poder nutrirme y nutrirnos, hablo por los dos, con cada uno de los temas, hablando con sus profesionales en los momentos que hemos podido tener gente haciendo la entrevista, y llega un momento en que el ciclo se acaba, ¿verdad, Edu? Se acaba el año, se cierra el ciclo y en el caso, por ejemplo, en el caso mío particular, fue un camino en el que esos 12 meses, nos van a salir 13 meses porque comenzamos en diciembre del 2023, el poder tocar cada una de las aristas de una sociedad y de una problemática a nivel, digamos, psicológico, pero que muchas veces esa psicología, esos problemas vienen disfrazados de conflictos, de enfermedades, de malas relaciones y, ¿por qué no también?, de proyectos truncos, cosas que no se pueden realizar y sueños que no van a ningún lado. Entonces se genera aquí, como quien dice, una sopa difícil de tragar, con muy mal sabor. Claro, veníamos en diciembre, ¿no?, con esa soledad y cómo poder tratarla, cómo poder gestionarnos esa soledad a un nivel personal, intrapersonal e interpersonal, ¿no? Yo, viendo cómo empezamos, también he visto una evolución en el camino, ¿no? Empezamos por un programa semanal, luego pasamos a miércoles y viernes, que fue ya duplicar la programación, y luego pensándolo, dando un paso atrás y viéndolo y observándolo desde la perspectiva, nos dimos cuenta de que con un programa al mes había suficiente. Y eso también me llevó a poder experimentar esas etapas de cambio, ¿no? Es decir, pruebo una técnica, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? No, echo para atrás. Vuelvo a observar. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el momento en que yo puedo abordar a esa cosa, ese elemento, esa persona, ¿no? Y fíjate una cosa, que hablando de ciclos, que es como es lo que estamos hablando hoy, empezamos el año con ese propósito, ¿no? Y fíjate que ya estamos en diciembre. La diferencia al hablar de ciclos en que la gente, dependiendo en el estado en que se encuentre emocionalmente, algunos están más puestos en el abrir ciclos y otros ya no quieren saber más nada y lo quieren cerrar como sea. Y aquí hay un camino del medio en el que uno tiene que tener claro, en el momento en que abrió un ciclo, el motivo que lo lleva a abrirlo y ser coherente con las expectativas que van a ir cambiando, porque las expectativas están en el momento del inicio y son altas, y después, por ejemplo, en el camino del bienestar, en un podcast, va viendo cómo se tiene que ir adaptando a la otra parte. Y todo, creo que todo el año hemos estado hablando de lo mismo, de la relación con nosotros mismos. Es la relación que nosotros podemos trascender
hacia los demás, y da igual si es un programa de podcast, si es como terapeuta o como panadero. Da igual. El problema es que todo lo que yo tengo dentro como mi propia relación conmigo mismo se va a demostrar y se va a mostrar por fuera. Y el abrir ciclos, muchas veces hay una parte consciente y hay una parte inconsciente que está amagada, nosotros no sabemos que está, y después durante el ciclo se va empezando a ver. Cuando nuestras expectativas por ahí empiezan a generar fricción o chocan o no son lo que nosotros queremos, ahí aprovecha la parte inconsciente para decir, acá estoy. Y claro, muchas veces no aparecen en el momento en que nosotros queremos. Es lo mismo que en vez de un programa, estoy hablando de un diagnóstico. Me dan un diagnóstico, tengo una enfermedad, tengo que generar un tratamiento, tengo que hacer una rehabilitación, no tengo tiempo, pero lo tengo que hacer. O no tengo tiempo y no lo quiero hacer, pero he de pasar por ahí. Y nosotros aceptamos el reto, por ejemplo, con un proyecto online de un podcast, y hemos tenido nuestros cambios, nuestras variaciones, y hemos intentado querer aprender. Y creo que esta es la energía que tiene que privar o prevalecer, perdón, en un proyecto. Quiero aprender. Entonces nos va a dar de todo lo que tengamos que aprender. Y fíjate que hablando en su momento de procrastinación, fue interesante ya que este programa no ha llevado a ningún momento a la procrastinación. ¿Qué quiero decir? No ha llevado a, sí, es que lo tengo que hacer, pero me da pereza, o buscar cualquier excusa para no llevar a cabo el programa, ¿no? Yo he visto ese cambio a nivel de hemos adaptado, ¿no? Como tú bien dices, observando, transformando, cambiando, equilibrando. Hemos encontrado el momento para poder grabar cada programa, aunque fuera incluso en el mes siguiente. O sea, yo tengo la sensación de que ha sido un año, ¿no? De tener la mente muy cuadrada a hemos de ir a rajatabla a hacer esto, a relajarnos. Para mi caso, relajarme. En el sentido de que, vale, el programa igualmente sale. No es una cosa que, es que si no va a salir, no. Para mí ha sido, sí, tenerlo muy cuadrado al principio, que todo saliera, hasta llegar a un punto de, el programa va a salir. Para que nuestros oyentes, aparte del programa, lo puedan entender, nosotros hicimos una planificación de este ciclo. Nosotros planificamos, vale, hay 12 meses, hay 4 estaciones. Es muy normal que dependiendo de las estaciones, las problemáticas psicosociales tienen una variación bastante determinada. Como hay enfermedades dependiendo de las estaciones, también hay malestares psicosociales en esos intervalos de tiempo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pusimos los temas. Ya sabíamos los temas que había que hacer. Lo que dejamos abierto en la planificación es el feedback que la gente nos pudiera llegar a dar, que lo hemos pedido y es lo que más nos ha ayudado, porque hemos estado abiertos a la otra parte de esta relación, de este vínculo entre los que hacen el programa y los que lo escuchan. Te doy un apunte. Me acuerdo muy bien cómo empezamos el programa. O sea, fue en diciembre de hace justo un año. Incluso, fíjate también cómo estábamos tú y yo, ¿no? Las voces incluso suenan distintas. Tenemos las mismas voces, pero suenan distintas en diciembre del 2023 a diciembre de 2024. Mucho más nervio, cómo nos ponemos,
para mí era algo nuevo meterme a hacer podcast. No sé si para ti también. Entonces, fue la evolución de el relajar, ¿no? Fue hacer un ciclo de, uy, estoy nervioso, uy, vale, pero ahora empiezo a ver cómo van funcionando las cosas, cómo estoy llevando el programa, cómo están funcionando las entrevistas. Cada vez hay menos nervios. Me acuerdo de una entrevista que fue con Albert Rams que yo me puse muy nervioso, incluso tuve que hacer mi audio después para que no se demostrara ese nerviosismo, ¿no?, que había, ya que para mí era una entrevista que tenía pues mucho valor a nivel de que un tutor poder ofrecerme una entrevista fue un cambio interesante y un ciclo interesante también, ¿eh? Aquí está la experiencia en el dar. Muchas veces estamos más centrados en querer recibir, pero cuando uno está puesto en la posición de dar, obviamente uno quiere dar y quiere dar todo lo que pueda. Nosotros nos dimos cuenta de que, vale, perfecto, tenés ganas de dar, pero hay que dar en su justa medida. Nosotros comenzamos haciendo 4 programas, más un Static Dance, que era la parte musical, la parte de trabajar a nivel más físico y conectando con la música y conectando con nuestras sensaciones corporales. Y hemos visto que a lo largo del año, por ahí es mejor un programa con algunos extras, teniendo en cuenta las necesidades o las consultas que nos han hecho las personas que nos escuchan. Entonces se dio una gran energía al principio por dar. Un momento de acomodar los tiempos porque estábamos dando tal vez demasiado, había demasiada información, que esto es también lo que está ocurriendo con las redes. Llega un momento que uno quiere absorber y no hay más capacidad, entonces me tengo que separar de ese lugar donde me viene la información para poder tener un poco de discernimiento de qué es lo que realmente quiero. Y hemos terminado haciendo los programas realmente por donde van las necesidades de nuestros oyentes, a pesar de las ganas que tengamos de tocar este tema de esta forma. Por eso que hemos canalizado nuestras ganas en los extras, aprovechando nuestra creatividad y de poder dar a esos que realmente querían un poco más, conectar con nuestras ganas de dar todo. Y lo que teníamos pautado, planificado, que eran las temáticas del año, bueno, ir ahí más tranquilo, más conectando con la energía de la gente que nos está escuchando. Incluso lo hablábamos ahora fuera de micros, ¿no? Con todo el tema de la Dana, nosotros mismos pospusimos grabar el programa un par de semanas después, ya que eso a nivel energético a mí me afectó y a ti también, por lo que me contabas, ¿no? Teníamos que hablar en el momento en que ocurrió las inundaciones en Valencia. Nosotros teníamos que hablar de nuestros dones, de nuestros valores, de todo el potencial y la riqueza que tenemos como seres humanos. Viendo lo que estaba ocurriendo, no había la posibilidad de... Sí podíamos ver la cantidad de voluntarios, cómo gente arriesgó su vida por otros sin saber quién era. Sí, ahí hay un potencial y hay una riqueza, pero lo que estaba ocurriendo a nivel general, nosotros viéndolo no vivimos en Valencia, lo vivíamos por televisión y por redes, más que por la televisión. Nos hacíamos una idea, pero también desde nuestra parte terapéutica nos estábamos intentando hacer una idea de la catástrofe psicológica en estas personas que han sufrido, y hasta las que iban a querer ayudar y no las dejaban ayudar, hasta las personas que era su trabajo pero no se les permitía entrar porque hacía falta un protocolo, porque hacía falta que le dieran permiso
o por ahí el gobierno lo comentó, si no piden ayuda, ¿Qué si, pidan? si necesitan ayuda que la pidan. Entonces, en todo este tipo de... había mucha rabia, había mucha y sensación de injusticia. Entonces preferimos esa semana, que fue una semana casi de 10 días, nosotros hagamos nuestra propia digestión de lo que nos está ocurriendo, viendo esto, analizándolo, porque creo que tiene muchísimo para analizar, muchísimo para desgranar y aprovechar. Y también lo otro, cuánta ayuda psicológica, emocional, que hace falta en esa región, en esa, yo creo que en todo Valencia, y si lo extendemos, es a la gente que conectó emocionalmente con esto y que ha sentido el dolor de la inundación. Es un hecho nunca visto, por lo menos desde mi experiencia vital. Entonces, toca a todos los niveles, a cualquier ser humano que pueda ver esas imágenes, toca. Y tocan las propias biografías de las personas, ¿no? Y desde ciclos, imagínate que tú decides irte a vivir y te vas y te pones tu centro de terapias en Valencia. En un bajo. Y lo tienes todo, y tú haces la planificación, igual que nosotros hemos hecho con el Camino al Bienestar, y te ocurre esto. Es que no tienes palabras porque vos era el mes que es, no era un día normal y no había había posibilidad de lluvias, pero no que fueran a abrir las compuertas, ¿no? Entonces, tu ciclo, que estaba muy bien preparado, planificado, tenías cada cosa en su sitio, llega esto y te hace borrón y cuenta nueva. Genera un nuevo ciclo, ¿no? Es una interrupción del ciclo anterior con un nuevo ciclo, ya que por así decirlo, rápido y en poca palabra, en el momento en que se interrumpe ese ciclo, se ha generado otro ciclo. Hay un ciclo dentro de otro ciclo, sin haber hecho un duelo o una autoobservación, y creo que lo más doloroso es que nadie de estas personas ha podido elegir: cierro este ciclo, abro otro, o pregúntenme si yo estoy de acuerdo o no. Es que no ha habido tiempo. Y aparte de eso, o sea, viendo la experiencia también, ¿no? Para nosotros, de ese evento que pasó en Valencia, también a mí me ha enseñado eso a respetar los tempos, ¿no? A respetar mis tempos. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo estoy afectado a nivel emocional por algo que ha pasado cerca de compañeros que vivimos en el mismo país, entonces yo me respeto mis tempos. Vale, quiero hacer ahora el podcast. Ahora mismo no estoy para hacer el podcast. Ahora mismo estoy enfocado en otra cosa. Mi energía está en cómo me estoy sintiendo yo, cómo me está afectando lo que hay fuera. O sea, estoy haciendo un autoanálisis o una autoobservación, que es una de las cosas que hemos hablado aquí en el Camino al Bienestar y que seguimos hablando en el Camino al Bienestar, que es autoobservación. Dar un paso atrás y ver con un poco más de perspectiva lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Hoy vamos a hablar de ciclos y vamos a hablar de el duelo al final del ciclo, o la necesidad de hacer un duelo para poder cerrar el ciclo. Hasta en los duelos, las categorías de diferentes duelos están en relación a la posibilidad de tener tiempo para poder procesar. Porque no es lo mismo a una persona que le dicen te quedan 3 meses que una riada de esta magnitud, en la que uno, es más, no ha podido volver ni a la casa. Iba en el coche, habían salido de la escuela y terminaron en otro sitio, arriba de un techo de un coche o arriba de un techo de una casa que no saben ni dónde están. No, lo compartíamos el mes pasado, ¿no? Aquel hombre que picó en el suelo para sacar a otro. Claro. O sea, claro, la Gestalt en sí, la terapia Gestalt,
cuando hay el nombre de Gestalt, para todas aquellas personas que no conozcáis esta terapia, si lo cogemos en su palabra, es terapia de la forma, porque es una palabra alemana, es terapia de la forma. El tema es que la propia Gestalt habla de ciclos, ¿vale? Tenemos un ciclo de contacto-retirada. Este es el ciclo principal de lo que hay en relación yo-entorno. Eso sería yo entro en contacto con y me retiro de. O sea, sería ese ciclo. Estaríamos hablando de una relación de pareja o un trabajo. También. O sea, alquilar una casa. Claro, la relación de pareja en este ejemplo del contacto-retirada, yo tengo mi vida compartida con mi pareja. O sea, entonces yo entro en contacto con ella cada vez pues, que hablamos, que nos vemos, incluso a nivel emocional pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Claro, en sí la Gestalt es un ciclo. En este ciclo de contacto-retirada, ¿no? Pues se parte del reposo, llega una sensación y van pasando diferentes estados, ¿no? Que van llegando a tomar una acción y luego volver al reposo. No me voy a poner a explicar punto por punto lo que es el ciclo, y se habla de que nosotros mismos, por nuestros mecanismos neuróticos, ya interrumpimos ese ciclo. Podría poner un ejemplo muy práctico. Estoy en reposo, estoy sentado leyendo o viendo la tele, una acción cotidiana, y estoy en reposo y llega la sensación de que me noto que la boca la tengo seca. Entonces se generan todos unos mecanismos de que, bueno, pues necesito hidratarme, o sea, tengo que llegar a ir a por el agua, coger el vaso, o sea, todo ese transcurso de acciones desde que yo me levanto hasta que voy a por el vaso, cojo el agua, la vierto y bebo, todo esto es un ciclo. En el momento en que yo bebo el agua y dejo el vaso, significa que yo he cumplido un ciclo. Es tan sencillo como eso, pero, y aquí viene el pero, ¿no? Que nos dicen en Gestalt que el pero es eliminar todo lo anterior que no vale, ¿no? Fíjate que yo mismo me puedo interrumpir ese proceso con: ahora tengo que enfocarme en el trabajo, ahora tengo que atender a esta llamada, y estoy posponiendo esos ciclos, interrumpiéndolos con otros ciclos. Porque, por ejemplo, hasta que no haya terminado esa llamada, eso es otro ciclo. O sea, y yo puedo decidir ir a beber agua mientras estoy hablando, o sea, entonces estoy cumpliendo o no. O sea, y también la toma de decisiones, ¿no? Ahí estaríamos viendo desde el punto de vista del orden, del Feng Shui, de una casa desordenada. Cada cosas por todos lados serían nuestras acciones que tenían una planificación o tienen un orden en cuanto a el horario, lo que tengo que hacer, estarían todas comenzadas y ninguna llevada a cabo, que muchas veces es esta sensación que nos han comentado las personas que escuchan habitualmente el programa, de que tienen muchas cosas por la mañana por hacer y les parece mentira que por la noche no hayan hecho ni 3 cosas, una sensación de que no hice nada de lo que me propuse y estar cansada, estar agotada, tener ganas de ir a dormir o de prender la televisión y ver una película, una serie, y porque no sé qué pasó. No saber qué pasó. Es muy bueno que tú comentes esto, porque aquí llega la culpabilidad, ¿no? El sentimiento de culpa de, es que no he hecho nada. Bueno, aquí hay una frase en Duelo que dice: no se puede todo. Y la parte importante: y está bien como está. Estaría trayéndonos una frase muy típica del ciclo de Camino al Bienestar, es de no juzgarnos ni a los otros, ni primero a nosotros mismos. Y está abriendo la posibilidad de que puede ser que eso que quiero hacer no lo pueda hacer porque me llamaron por teléfono, porque me tocan el timbre,
o porque ha ocurrido algo, ha ocurrido una oportunidad. Le estamos dando el espacio a que realmente otras cosas ocurran, porque ahí estaríamos viéndolo y me parece una sensación de total control. Necesito controlarlo todo. Entonces en ese control no permito que otras cosas me sorprendan en mi día. Porque tengo el control y estoy controlando. Claro, por ejemplo, nosotros cuando abrimos el ciclo de Camino al Bienestar, teníamos las ideas claras, teníamos los pequeños hitos por donde teníamos que pasar el camino. Ahora, si lo teníamos que pasar en 4 capítulos, en uno, en media hora o en 1 hora y media, estaba todo abierto. Muchas veces hacemos referencia, porque tanto Francés como Eduardo, quien te habla, hemos tenido la oportunidad y el agradecimiento de caminar el Camino de Santiago, y es un gran maestro el camino, porque constantemente te está haciendo referencia a esto. El camino está, las flechas están. Ahora, no controlas el clima, no controlas la cantidad de gente que va, quién va, cómo van, y no todos los días tienes tú las ganas de caminar. No todos los días la mochila pesa igual, y la mochila es la misma con la que salgo y con la que llego en el momento de arribar a la Plaza de Obradoiro en Santiago de Compostela. Pero es diferente, todo va cambiando, y todo es esa magia que la mayoría de la gente comenta. ¿Y qué tiene el camino? Tiene magia. Es esa magia que se va dando, que es una enseñanza para después nuestro día a día. Nuestros días cotidianos se convierten en una etapa más del camino. Fíjate que aquí en el programa vamos en otra etapa. En los programas decíamos esta palabra de etapa. Dentro de un ciclo grande de 13 meses, habían ciclos de un mes, había ciclos de verano, que sabíamos que hay una temática que es propicia para el verano, otras eran más para el invierno, más para la introspección. Y una cosa, comenzamos un diciembre desde la soledad, pero no es el mismo, o sea, es el mismo mes en 2024, pero ahora estamos hablando de ciclos y estamos hablando de duelos. Vamos a hablar en la segunda parte del podcast de hoy, pero lo estamos hablando desde otro concepto, desde otra experiencia. Y sabemos que todo lo que empieza termina, y no hay ningún inconveniente. El hecho de haber hecho la propuesta de 12 meses, 13 en este caso, me gusta más el 13, para exponer temáticas sociales, para poder abordar diferentes temas, sobre todo desde lo más neutral posible y lo más en el punto cero, ¿no? Como se diría en Gestalt, y poder observar que sí, que el programa en mayor o menor medida, alguna ha tenido más, alguna ha tenido menos éxito, y todos en su justa medida, ¿no? Esa onda que ha producido el programa mismo ha sido interesante, ya que, como he abordado al principio, para mí ha sido un momento de nutrir, ¿no? Nutrirme de información, nutrirme de las palabras que dicen los expertos que han pasado por el programa. Y claro, o sea, hay un ciclo que se termina, y eso no quiere decir que el programa vaya a desaparecer en ningún caso, ¿no? Quizá el tema es que se aborda de otra manera, quizá se aborda no cada mes, sino es, por ejemplo, si a mí se me ocurre algún tema, pues que voy a dedicarme a sacar ese tema, ya que lo encuentro interesante. O sea, el tema principal es que nosotros, contigo, Edu, hemos hecho un ciclo, ¿no? Y lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que hemos definido nosotros el logro antes de conseguirlo.
Nosotros en el diciembre de 2023, a través de la soledad, que creíamos que era el tema de lo que se percibía a nivel energético en la sociedad, nosotros sabíamos que el logro no era tener un montón de likes o de gente que nos diga qué bien que está el programa. La idea era abarcar la temática y que cada cual, en el momento en que se encuentre, lo decimos en cada inicio de programa, uno puede estar por la mañana, la tarde, la noche. Puedo estar hablando del día, pero también puedo estar hablando desde un momento de proceso de vida. Puede haber gente que está en la mañana, son más jóvenes, puede haber gente que está atravesando la tarde de su vida y está en una adultez, criando hijos, intentando progresar en el trabajo, y puede haber gente que está en el atardecer de su vida y está viendo y acomodando cosas, tiene tiempo y puede llegar a autoobservarse mucho más que el joven que está en la mañana y está radiante con toda la energía del día. El logro era poder tener un abanico de posibilidades y que cualquier persona pudiera en algún momento venir al programa, a la lista de reproducción del canal y poder encontrar ahí su tema. Esta era la idea, porque abogamos por el camino acompañado es mucho mejor, pero hay gente que primero lo determina que quiere ir sola y está todo perfecto, y hay gente que no sabe que puede ir acompañada y puede atravesar ciclos, atravesar duelos de una manera mucho más cariñosa, sentirse acompañado, porque a veces no es lo mismo estar acompañado de un familiar que de una persona que ha estudiado, se ha entrenado para acompañar personas en estos procesos, que puede dar una idea de cómo plantear un ciclo nuevo, que puede dar una idea de cómo cerrar ciclos para poder volver a reunir esa energía, poder volver a ser esa persona que antes tenía toda la capacidad de poder desarrollar trabajo o estar atenta, tener concentración en algo y no tenerla diluida en un montón de ciclos que están todos abiertos. Estoy como las redes, estoy pasando pantalla y no puedo cerrar ninguna y cada día se me va la energía. Y la procrastinación, en hacer proyectos y no llevar ninguno a cabo, ¿no? Sería eso. Claro, la mayoría, a veces suena la procrastinación como si fuera un reto, como si fuera un llamado de atención, como que, Francés, estás haciendo algo mal. Y no es así, porque la procrastinación se ve muy bien desde lejos del problema, pero la persona que está dentro no lo ve, no entiende qué me está pasando, por qué me dicen que tengo muchos ciclos abiertos si a mí me parece que estoy en uno solo. Y ¿Sí? aparte de eso, es decir, yo sigo aprendiendo. En mi caso, por ejemplo, tomé la decisión de este año 2024, cosa que empezaba, cosa que quería acabar. Sí que me he dado cuenta de que en muchos de los proyectos sí que lo he podido lograr. Hay otros que no. Hay otros en que algo, no sé el qué, me ha dicho, no, ahora no toca. Ahora no es el momento de dedicar energía a esto. Y también está bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Si nos vamos a foco, es, vale, ¿en qué me puedo enfocar? Quiero enfocarme en todo. Ostras, no puedo, ya que algo me está impidiendo seguir con ese proyecto. Vale, lo dejo en reposo y me enfoco en otra cosa. A mí me ha permitido también elegir dónde ponía el foco de atención, ¿no? Más que nada, el hecho de no poderlo cerrar, lo que nos va a generar es un sufrimiento. O sea, el hecho de tener un ciclo abierto está conectado con el pasado. Nos conecta con la nostalgia del momento en que yo decidí
Y también me conecta con el sufrimiento de que no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo llevar a cabo, o ahora han cambiado las situaciones. Por ejemplo, lo que acabas de decir, una cosa es cerrar el ciclo porque yo lo decido, escuchen bien, yo. Y otra cosa es que me digan, tenés 15 días, no contamos más con tus servicios. Es que es lo mismo que hablábamos de la inundación, viene un tsunami y no te da el momento para uno poder decir, bueno, sí, vos sabés que ni a pensar. Eso es un tsunami. Entonces, En otra forma claro, de presencia, en otro elemento, pero es un tsunami para la persona. una persona que hoy tiene una deuda en hipoteca, tiene 2 o 3 niños, la mascota, y le dicen que se queda sin trabajo en 2 semanas. Entiendo que no es lo mismo que el desastre de Valencia, pero es que es un momento en que otra persona decide cerrar el ciclo. Se hace la interrupción de mi ciclo, ¿no? Claro, porque digamos que el trabajo era una relación comercial entre dos partes. Claro, y si nos vamos a la curva del duelo, ¿no? Que eso ya es entrando a un duelo, ¿no? Ya que me han echado del trabajo. O sea, para mí es un shock, ¿no? Que sería el primer punto que viene en esa curva. Claro, yo haría una sola acotación, porque vamos a decir, están mezclando los ciclos con los duelos. Lo que ocurre es que cuando yo en mi mente preparo y bajo a un papel o a una pantalla de ordenador un ciclo, yo lo veo entero, completo. Pero cuando ocurre algo inesperado y hay que abortarlo, hay que cortarlo, hay que terminarlo, aparece ese duelo. Algún duelo puede ser esperado, puede ser inesperado. Me llaman de Hacienda y se terminó lo que estábamos haciendo. Se termina la parte, una empresa se tiene que cerrar, o un jefe viene y te dice que ya no quieren contar más O contigo. alguna multa inesperada que, ¿no? Por ejemplo, imagínate que ahora que está tan de moda, ¿no? Todo el tema de Hacienda, impuestos, y que la gente se está quejando con razón de la clavada de impuestos que nos hacen, ¿no? Y aquí pongo un poco de mi opinión. Es decir, imagínate que una persona está haciendo bien sus cosas y que Hacienda encima le mete el palo, ¿no? Es duro para esa persona. Es muy duro poder entender en ese momento que la etapa ha concluido. Claro, esta frase, si no tengo una perspectiva y tengo un tiempo para sentir lo que me está pasando, yo no me doy cuenta y estoy entré en un ciclo de duelo y no me han dado tiempo, no tengo tiempo ni me han preguntado. Pero ya no en el ciclo, me parece que se queda en la superficie, ¿no? Porque, por así decirlo... Pasamos a duelo directamente, ya lo estoy sintiendo. Claro, pero el tema es, me quedo en el shock. Y me quedo en, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí Hacienda me dice, ¿no? Poniendo el caso de cerrar la empresa, ¿por qué me dice que tengo que cerrar mi empresa? Es mi vida, ¿no? Es mi trabajo, es mi todo. ¿Por qué? O sea, yo no quiero cerrar esto. Tengo el interés y la ilusión de seguir con esto, ¿no? Entonces, claro, es el shock y la persona le cuesta salir de ese shock en una primera instancia. Claro, cuando van pasando los días y los meses, evidentemente va a pasar por todos los estados de esa curva del duelo hasta volver a rehacer su vida, ¿no? Te voy a poner un pequeño apunte más, que es Iker Jiménez. Ha habido una polémica muy gorda con él y él me hizo gracia lo que decía, y es que a mí a mí no me importa que a mí me quiten el programa, ya que no me importa empezar de cero. O sea, también demuestra la actitud que tiene la persona en afrontar lo que le está viniendo. O sea, yo puedo afrontarlo de 1000 maneras distintas y depende de mi actitud me lo voy a tomar de una manera o me lo voy a tomar de otra, ¿no?
tiene referencia porque la mayoría de la bibliografía que hay recomiendan que en estos momentos en que hay un duelo, vivirlo con plenitud, sabiduría, esperanza de un mejor mañana y dejar que la vida fluya. Claro, si estás en shock, tú que tienes la experiencia de haber acompañado gente en estos estados, esto que acabo de decir son frases, son palabras, pero que Vacías. vacías porque la persona está en shock. Podríamos hablar de que es el hilo del que un profesional puede empezar a tirar cuando hay un inconveniente de un duelo. Y eso está muy claro. Nunca es forzar a la persona a algo donde la persona no es capaz de sostener. Si esa persona no es capaz de sostener lo que le ha pasado y aún sigue en shock, es acoger ese shock, darle su espacio, su tiempo, su necesidad, acompañarla con el debido respeto, ya que hay muchas personas que dicen, no, si es que lo mío es una tontería. No, no es una tontería. Aquí el juicio lo hace la propia persona, pero quizá esa persona lo está pasando fatal. Como sanitario, nosotros cuando nos dan las formaciones, una de las palabras, una de las frases que nos piden no decir cuando hay una desgracia, un problema, un fallecimiento, es decir que no hay problema. Es muy dura, ¿eh? Es muy dura esta Nos palabra, ¿eh? lo repiten porque muchas veces, sean médicos, enfermeros o sanitarios, hay como una... Claro, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con estas situaciones, pero la persona que la toma por primera vez, o es su ser querido, el que ya no está, es un hijo, es un marido, es una mujer, o en el caso de Valencia, un desaparecido, yo no sé ni dónde está. No le podés decir, tranquilo, no hay problema. Ya todo, deja que la vida fluya. No se puede decir esto por más que uno quiera que esa persona deje de sufrir. Y este dolor es una de las materias primas que hay en el momento de trabajar el duelo. Es que cuando hay ese dolor, por ejemplo, cuando hablabas de Valencia, hay rabia. Y hay una rabia contenida que si la mecha se prende un poco más, van a saltar por los aires. Ya que es un evento donde las familias han quedado tocadas, donde el llanto, ves la persona, ves la cara, ves la impotencia, ves la rabia que siente y evidentemente a esa persona decirle, no, tranquila, que no hay problema, es como meterle un jarrón de agua fría a su propia crisis. Porque la recomendación, ¿cuál sería en un duelo? Que la salida del duelo, estoy hablando de la salida, sería recuperar la paz interior. Y la vida normal. Y la vida normal. Pero esa persona está en shock. Ni nos entiende en el momento en que le estamos planteando situaciones o posibles caminos, formas de atravesar este proceso de duelo. Por eso a mí me gusta el tema de no forzar a la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Pero diciéndole en todo momento, anticipándole las etapas por las que va a ir atravesando. Directamente... O que las descubra. Ahí está. Ya que es, desde mi punto de vista, pienso que es preferible que la persona pueda ir descubriendo cada etapa y que ella sea la que decida, vale, ya puedo pasar, ya puedo afrontar y sostener lo que me está pasando, ¿no? Si nos vamos, ¿no? Lo que era la primera curva de lo que es el duelo, ¿no? Que había el shock, luego viene la negación. Claro, cuando hablamos de la negación es no acepta lo que ha pasado. Si lo comparamos con la Dana, hay gente que quizá no acepta lo que ha pasado. No, es que no puede ser posible, es que no puede ser posible. Y ha pasado. El hecho es, en el momento en que esa persona pueda sostener que
ha entrado en shock, está negando lo sucedido, es decir, vale, darte cuenta de que ha sucedido esto y la vida ha cambiado, que no es una alegría, es tristeza lo que hay, es rabia, es impotencia. Ahí es importante conectar con lo que realmente hay en ese momento. Por ejemplo, están en shock, pero están con vida. Pueden haber perdido toda su casa. Y fíjate que el punto siguiente es enojo. Enojo, rabia, ira. Es que ¿por qué ha pasado? No, y no es fácil. Ahí, ¿qué sería? Porque claro, si a ti te toca estar enojado, estás con rabia, y te toca o no podés limpiar tu casa, o por lo menos quitar lo que ya no sirve más. Ya sé que O que queda... un familiar pudiera haber muerto. Claro. Tú que tienes hijos, Edu, imagínate que pasas esto y que alguno de tus hijos ha pasado por algo similar a esto. ¿Tú estarías en un estado normal o estarías cabreado con lo que hubiera? No lo sé. Hablo desde Sí, fuera. le echo la culpa a la tormenta, a lo que sea. Claro. Es decir, el momento en que algo que no es normal, y te lo pongo entre comillas, sucede un evento que da un shock, porque es un shock directo a la persona, ¿no? Tú me lo comentabas antes de micros, eso de que hay las personas dentro del coche y el coche dice, ostras, es que no lo manejo, es que se me está yendo el coche. Claro, te encuentras eso, o que yo me encontré con el vídeo, otro vídeo de uno que estaba en un garaje y la agua estaba entrando. Y el tío decía, hostia, no salgo, no salgo. Quiero decir, eso es un shock. Para esa persona es decir, vale, viene una riada, quiero sacar el coche porque quiero proteger mis bienes, ¿no? Porque evidentemente cada uno tenemos unos bienes y que de un día para otro se pueden ir al garate, ¿no? Claro, la decisión de esa persona de tomar el coche, intentarlo sacar del garaje para que no quedara inundado, quizá le ha traído unas consecuencias que no son las que esperaba. Yo no lo sé de esa persona, si está viva, está muerta, no lo sé. El hecho es, esa persona tomó una decisión y se encontró con unas consecuencias. Entonces, no hablando de, retomando nada, un apunte del ciclo, si vemos todo lo de la Dana con el ciclo, la gente hacía su vida normal hasta que llegó el río. El río llegó sin aviso, ¿eh? Y trastocó la vida de todos los ciudadanos de todas esas poblaciones. Entonces, les cambió el ciclo. Es decir, de voy a hacer la compra o voy a comprar el pan o voy a hacer las clases extraescolares a voy a salvar mi vida. Lo bueno de esto es ver cómo, al igual que la naturaleza, tiene un montón de ciclos. Nosotros estamos compartiendo nuestro ciclo en familia o nuestro trabajo, nuestro ciclo laboral, lo estamos compartiendo con los ciclos de la sociedad en la que compartimos. Y en la región que comparto, en el país, en la tierra en la que estamos. Te voy a hacer otro apunte, ¿no? ¿Qué pasó hace 4 años? Estamos hablando de lo mismo. La gente que tenía gente mayor en las residencias no podía ir a las residencias. Eran mamá, papá, están allí, ¿eh? Y no los puedo ver ni tocar, o los veo de lejos. De acuerdo, puede ser por todas las causas sanitarias que quieras. El hecho es que a mí me genera un shock no poder estar con mi madre, con mi padre, al lado. O cuando moría una persona. Claro, el ciclo de cierre no se pudo dar de la manera natural, biológicamente natural, pudiendo estar acompañado o pudiendo uno despedirse, ¿sí? Quedaba como cortado. ¿Cuál es el problema de esto que queda cortado? Que queda en ese lapso de tiempo, queda suspendido, queda como una herida y queda drenando energía constantemente. ¿Por qué? Porque cada cosa
dentro de mi vida que me recuerda y me retrotrae a ese ciclo que no se pudo cerrar, es algo que es como una materia que no pude dar en la escuela. Queda algo Es una deuda. incompleto, sí, y es incompleto. Y me conecta con la culpa y la vergüenza. Fíjate que todos los temas, o sea, hablamos de que nosotros hemos hecho 13 programas, ¿no? Con este. Y fíjate que cómo conecta cada uno con la culpa, con el foco, con la soledad, con las habilidades sociales, con la creatividad. Fíjate que todo está hilado. O sea, ver esto que es el duelo, que es el ciclo de se ha terminado una cosa. Te voy a... Otro apunte, ¿no? Que viene con esto es... ¿Qué es lo que pasa cuando no dejo ir? O sea, yo he escuchado de alguna persona que ha fallecido un ser querido y que la propia persona no acepta, ¿no? El estado de negación que hablábamos, no acepta la muerte de la otra persona. Y no sé si lo has oído alguna vez, que es decir, cuando hay un sueño y esa persona que ha fallecido le dice, ya está todo bien, puedes dejarme ir. Para que la otra persona pueda irse en paz también. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace que esté aferrado? No quiero soltar el hecho de que ya no estás. Eso es el hecho, ¿no? Y, por ejemplo, en el camino al bienestar, creo que se puede ver desde otro punto, ¿no? Habrá algún momento que quizá ya no compartamos micro. Y por mi parte o por tu parte, no, es lo que se está dando. Es decir, soltar el ya está. O sea, agradecer lo que ha sido y seguir aprendiendo, ¿no? El tema está en que hay una energía que queda ahí bloqueada. Entonces, no es sano ni para el que se va, ni para el que se queda. Y muchas veces el que se queda no está conforme con que se haya ido el ser querido. No está conforme. Y muchas veces es lo que hace que haya más dolor. Y que el dolor es en el momento de la pérdida, que se comunica. Y después hay un sufrimiento que puede durar años. Y puede generar en una persona, no es lo mismo estar el resto de su vida, 10, 20, 30 años viviendo la culpa, donde es una energía muy densa, donde hace de que el sistema inmunológico de una persona baje, las ganas de estar con otras personas no sea lo más normal, que quiera estar a oscuras, que quiera estar sola o distraída con cualquier pantalla, cosa de que no quiero pensar, porque está en un bucle. Hay personas que quedan atrapadas en un ciclo como si fuera un bucle, que es por no querer hacer el duelo del primer ciclo. Y estamos hablando de que esto se puede extrapolar a cualquier nivel de la sociedad. Relación mamá-papá, relación social, relación amorosa, todas pasan por duelo. Y tenemos en lo que sería la vida de una persona normal el duelo de la infancia, porque se cierra el ciclo, cerramos el ciclo de la adolescencia, el duelo del adolescente, que qué casualidad que coincide con 19, 20, 23 años y tiene que ver con esa rebeldía, porque está enfadado, porque tiene que pasar a jugar otro campeonato de los adultos y que tal vez no quiere. Y después los adultos, claro, no quieren conectar con la vejez o con la tercera edad, como le quieran llamar, y se va otro duelo más. Te voy a dar otro ejemplo. Yo haciendo clases con niños y adolescentes, es increíble. Yo he pasado por etapas de duelo. Junto con ellos. Bueno, ellos se van. Claro, llega, o sea, por así decírtelo, las clases que estoy dando, ¿no?
prácticamente todos, bueno, todos, ahora ya son todos, están en la ESO. Y la mayoría de ellos están en cuarto de la ESO. O sea, sí, tengo un alumno de bachillerato. El tema es que yo he ido pasando por esos duelos de que gente que he tenido 5, 6 años ya no están. Esto ocurre, Y duele. claro, con las maestras de los colegios, ocurre cada año. Por eso se llegó a tener que la maestra acompañe 2 o 3 ciclos, 2 o 3 años, para estar más en contacto, porque para el niño, abrir un ciclo con una maestra, poder abrirme y tener la confianza, y después al cerrar al año, otra maestra, otro profesor. Esto genera en los chicos, que son muy vulnerables en esa época, de el conectar y perder. Y entran en muchas veces los chicos les duele un montón esto. Es que esta dinámica de entrar en contacto es cuando el chico puede tener confianza para, aparte de hacer clase, contar algo que le pueda pasar, alguna inquietud, que desde el punto de perspectiva lectivo, pues se le puede acompañar. Y el tema es lo mismo que el monitor de Yeura, ¿no? El monitor de Yeura es un contacto ultra corto. O sea, estamos hablando de que en 2 días y medio los monitores llegan a crear un vínculo ultra fuerte con los chavales, que los chavales al tercer día hay una cantidad de emocionalidad por parte de los chicos hacia los monitores. Es decir, si se lo han pasado bien, se lo han pasado mal, cualquier cosa que pase, hay una carga intensa de emoción. Y estamos hablando de 2 días y medio. Claro, toda esa energía emocional se acumula, está concentrada, y uno, sin darse cuenta, la adjudica al personaje. Puede ser en el caso del monitor, puede ser en el caso del profesor de secundaria. Siempre hemos tenido un profesor que nos ha marcado porque era con el que queríamos escuchar, con el que le íbamos a hacer las preguntas, y sabíamos que esas respuestas que él nos daba eran valiosísimas para nosotros. Después de grandes tenemos nuestros referentes y ponemos, sin darnos cuenta, ponemos esa carga emocional. Claro, cuando las personas se tienen que cerrar los ciclos, o nosotros crecemos, o se muere una de estas personas, claro, para nosotros se muere toda esa información, se mueren todas esas emociones, están conectadas en ese momento, y es como una bolsa, como una caja que se nos abre en ese momento y nos hace recordar todo lo que hemos vivido. Claro. Que esto sería lo que estaría ocurriendo, el dolor de tener que abrir la caja de el duelo. Claro, eso son duelos. O sea, evidentemente los niños cuando van de colonias llegan a tener ese duelo, ya que en 2 días y medio conocen a gente, o sea, personas nuevas, ya que no han tratado con ninguna de ellas en todo el curso, que son personas que el objetivo es que los chavales se lo pasen bien, que es lo que es la tarea del monitor, que los chavales se diviertan haciendo actividades diferentes que hacen en la escuela, y ese vínculo se puede crear desde el minuto 1. Solo con una presentación donde sea un poco, y lo voy a decir entre comillas, loca, expresiva, emotiva, impactante, ¿no? Crear ese shock que hablamos en positivo, ya con el niño ya le crea un vínculo que no está buscado, es inconsciente ese vínculo. Es decir, el monitor, pues le pasan 2 grupos a la semana. O sea, el monitor sí puede tener
más relación con alguno o no, o sea, a nivel de que esa persona se vaya con el monitor de referencia, ¿no? Yo lo escojo a él porque, yo qué sé, me ha llamado la atención, tal. Lo que pasa es que para el monitor es distinto. Para el monitor pasan porrones de niños a la semana. Es decir, claro, hay alguno que sí que quedará grabado en la memoria, ya que va a haber algo que va a generar que el monitor recuerde a ese niño, ¿no? Ya sea algo impactante, un evento que sucediera entre los chavales, o sea, da igual, pero para el niño es diferente. Para el niño es, ese monitor o esa monitora que me ha impactado y me voy a acordar de ese monitor toda la vida. Aquí recae para el tema que estamos hablando de los ciclos y la importancia de los duelos, tener un terapeuta que te acompañe, claro, genera un vínculo en ese momento súper importante. Como se dice, que lo más importante que hay cuando una persona va a terapia es generar el vínculo con el terapeuta. Evidentemente, lo primero que se crea con un terapeuta o con una terapeuta es un vínculo. Vínculo terapeuta-paciente. Si no hay ese vínculo, si no se llega a dar ese vínculo, nunca podrá llegar a transformar lo que le esté sucediendo al paciente. Nunca. La diferencia tal vez sea que ir a terapia por un inconveniente en un ciclo que no lo puedo desarrollar como a mí me gustaría, a tener que afrontar un duelo y requerir ayuda y abrirse uno a toda esa carga emocional que está dentro de esa relación con lo que uno está perdiendo. Porque el cerebro lo ve como una pérdida y el corazón le duele como si hubiera perdido todo lo que vivió, todo eso junto en un mismo momento, en un mismo minuto. O sea que poder desgranar, poder generar esa perspectiva, una persona que no es de tu círculo, pero que tú lo eliges como tu terapeuta, es muy importante, es casi un cheque en blanco. Por eso que es súper importante el hecho de tener esa química entre uno y otro. Te quiero aportar que puede darse también, ¿no? Aparte de tener esa química, puede ser que la elección del terapeuta sea porque me recuerda a papá, o porque me recuerda a mamá, o porque me recuerda a una relación, o porque te voy a poner la excusa que a veces hemos puesto, que patata, ¿no? Puede darse el caso de esa transferencia que genere esa persona hacia el terapeuta, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, de que mi terapeuta, y se lo comenté a él, digo, es que parece papá, ¿no? El momento del trato de papá para poder trabajar esa parte de paterna, ¿no? Y es interesante, ya que habrá algún momento que el vínculo se termine. Habrá algún momento en que esa relación paciente-terapeuta se va a terminar. Yo, por ejemplo, en la escuela nos hacían hacer terapia, ¿no? Yo sigo en terapia. Y soy terapeuta y sigo en terapia, ¿no? Y puedo decir que el primer día que entré por la puerta del terapeuta a hoy, yo soy otro. Yo he podido aprender de mí acompañado de él. Está muy buena la experiencia de tú poder elegirlo. Y para las personas que nunca han vivido algo a nivel lo que ha ocurrido en Valencia, los sistemas de emergencia a nivel sanitario tienen equipos de psicólogos que van al lugar, a la zona caliente de la catástrofe y actúan ahí como unos primeros auxilios en psicología. Pero son unos primeros auxilios. Es una persona, es un hombre o una mujer que uno no lo conoce, viene con un chaleco reflectante para diferenciarse del resto de las fuerzas, y lo que hace es la primera
el primer contacto con esa persona que está en shock. Y después, cuando la persona empieza a darse cuenta de que ha estado en shock y que está intentando salir de ese shock para poder entender, ahí está muy bueno el hecho de poder elegir a la persona con la que va a caminar este camino, de poder entender, de poder hacer el duelo, y después muchas veces, porque es una experiencia que la sabemos, muchas veces aparte del duelo empiezan a salir un montón de otros ciclos que quedaron intervenidos en la infancia, en la adolescencia, y que salen, aprovechan de que hay una persona que escucha, hay una persona que no juzga, una persona que nos provee de un espacio de seguridad en la que uno puede hablar y expresar todo lo que siente. Y muchas veces, aparte del duelo por lo que voy, aparece todo lo otro. Aparece, muchas veces tú has hecho la referencia a la mochila, aparece toda la mochila que hay, y es un buen momento para aprovechar, hacer como un reset, cuando limpiamos el ordenador de programas que ya están caducados o que hay cosas piratas fuera, limpiamos y hacemos un reinicio. Y es lo que sigo diciendo lo mismo, y no siempre puede darse a la primera. No es como otras tantas veces en los programas hemos dicho, que es dar la pastillita, una palmadita en la espalda y ala, que ya puede salir a jugar, ¿no? No. Es una cosa que requiere tiempo, requiere su espacio, requiere atención y requiere mimo. Dijiste tiempo, y una de las frases más socialmente acordadas es que no hay tiempo. Y lo que sí he notado en estos procesos de duelo es que hay una necesidad por parte del entorno de la persona afectada, que si dice la teoría que son entre 6 meses y 2 años, mejor 6 meses que 2 años. Y es como que la persona tiene que pasar por el aro sí o sí. Vos tenés que hacer estos trabajos, vos tenés que ver la situación de esta manera, que lo conductual se transforma en una obligación y hay que empujar a la persona, o atraviesas el duelo o te caes al abismo. Fíjate que acabas de dar en la guinda. Es que es la guinda eso. El entorno quiere ver a esa persona bien. ¿Puede ser que este sea un valor agregado muy, muy, muy importante para el afectado? No, es que aquí se tiene que ver otras cosas. O sea, el afectado está afectado. ¿Qué es lo que le está pasando al entorno para que ver y querer ver al afectado bien, ya? Nos tendríamos que llevar al entorno también. Claro. Claro, ¿por qué? Y más hacer una terapia más grupal, o sea, al grupo familiar, a los grupos de las personas implicadas en este problema. Por ejemplo, un amigo, se te muere alguien y yo soy tu amigo y yo te quiero ver bien ya, pero ya. ¿Qué es lo que me está pasando a mí con esa ansiedad de verte bien ya? Para no dejarte pasar tu duelo, tu tiempo. O sea, a mí me está generando una ansiedad algo tuyo. Pero porque a mí me está generando esa ansiedad, no porque a ti te esté pasando algo, no algo. O sea, tú estás pasando por tu duelo, tú estás pasando por tus etapas. Lo que pasa es que como yo no te veo como siempre, a mí me está pasando algo con eso tuyo. Entonces, sí que es cierto que la sociedad, y por eso te digo que has dado bien en la guinda y en el punto que es, ¿qué está pasando en la sociedad por no querer ver a alguien mal? Porque por resonancia nos conecta con el dolor que nosotros sentimos, pero que no queremos ver, digamos, ponerlo sobre la mesa. Y ni pasarlo. Y ni compartirlo. Ahí está. O sea, el dolor sí o sí va a estar. Es un dolor que va a estar allí. Yo puedo compartir tu dolor porque si es una persona, por ejemplo, si hablamos de un duelo de una persona que ha fallecido, si yo también la conocía, para mí puede ser que
sea doloroso ver que esa persona ya no va a estar más. Y es un duelo, claro, acompañado, solo, lo voy a pasar por todas las cosas, o sea, sea solo o acompañado. El tema es que yo necesito hacer mi etapa de duelo, necesito pasar por todos esos puntos, llorar si necesito llorar, rabiar si necesito rabiar, gritar si necesito gritar, maldecir si necesito maldecir. Todo está perfecto en el sentido de que yo cuando vuelva pueda sentirme en paz con ese duelo. La frase, otra que se repite mucho, es el apuro por volver a la normalidad, cuando si falta alguien, no va a ser nunca más esa normalidad. O sea, nunca va a volver a ser normal igual que ayer. Todos vamos a perder los papás, todos vamos a perder las mamás y todos nos vamos a ir al otro plano. No hay nadie que se vaya a quedar aquí como apuntador. O sea, el tema de vive el ahora, vive el carpe diem, está muy bien si es con conciencia. No es decir, quiero vivir a la hora, quiero ser el inconsciente de hacer locuras. No, tampoco es eso esa frase. Esa frase quiere decir, vive plenamente y vive la hora, pero vive lo pleno. No quiere decir que se hagan locuras. Porque yo, si digo quiero vivir a la hora, pero me voy a un coche, me voy a 300 kilómetros por hora y me estrello con algo, puedo haber vivido todo lo que tú quieras, pero ya no vivo más. Quiero decir, ser conscientes también de qué es la vida con plenitud, ¿no? También hemos abordado en muchos programas, Edu, el tema de las redes sociales. Y creo que no es un buen uso cuando lo usan los jóvenes. ¿Por qué? Porque es un enganche total. Es decir, pasarse horas, como me parece que lo has comentado al principio del programa, ¿no? Pasando pantallas. Vale, ¿a eso lo llamas vida plena? Lo dejo como pregunta, no lo digo que esté mal o que esté bien. Cada cual elige hacer lo que quiere hacer. Ahora, la pregunta es, ¿a ti te llena? Adelante. Si a ti te llena pasar pantallas, adelante. Aprovecha esa vida plena que dices que tienes. Para otra persona quizás será ir al monte, vivir la vida plena. Quizá para otra será viajar, quizá para otra será ir a un restaurante. Yo qué sé. Lo bueno que es para cerrar un ciclo o para atravesar un duelo, no hay una receta tipo y que todos tengamos que atravesarla. ¿Por qué? Porque es una bendición ser individuo y ser diferente. Todos somos diferentes. Todos podemos tener ese punto de creatividad hasta en estos momentos. O sea, poder ser creativo en la despedida, en el atravesar este mal trago de tener que hacer un duelo, que el duelo no es nada más que aceptar. Yo te corté en el momento que estábamos hablando después del shock, porque está la negación, pero después viene la aceptación. Cuando empiezo a aceptar lo que ha pasado y me doy cuenta de que lo que ha pasado no es mi culpa. Porque... Pero que viene después de varias etapas más. Claro. ¿Qué es? Primero viene el shock, negación, miedo, enojo, negociación, depresión, que sería el cenit del duelo. Que la depresión tiene muy mala publicidad, es como si fuera el malo de la película. El malo de la película, pero es que es algo por lo que se atraviesa, es una parte del camino. Ah, exacto, aunque es una etapa no nos más. Guste. Es una etapa más, ¿no? Entonces viene reasignación, aceptación, encontrar el sentido, volver a la vida y la vida normal. Y te lo voy a poner entre comillas, ya que normal no va a ser, ya que hay una pérdida. La cosa es poder convivir con esa pérdida y poder aceptar que esa pérdida ya no estará y continuar haciendo mi camino, ¿no? Como bien dices, la depresión es algo que es el malo de la película y que hoy en día me da la sensación de que hay mucha más gente depresiva que antes. Sería como que si no nos permitimos
tocar fondo a través de la depresión, no voy a arribar a esa aceptación. O sea que digamos que uno de los problemas más típicos en los ciclos y en los duelos es quedarme enganchado. Voy abriendo más ciclos porque no quiero cerrar ninguno. Con esto te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo estoy saliendo con una persona, rompemos, y al cabo de 2 semanas esa persona ya está saliendo con otro. Rompe con el otro, al cabo de 2 semanas, 3 semanas, está con otro. No estoy hablando ahora de que haya cuernos, no cuernos, simplemente estoy hablando del hecho de que es una relación que se rompe, otra relación que se rompe, otra relación que se rompe. Esa persona no ha hecho el duelo y está repitiendo el patrón. Claro, porque ahí en esos momentos hay una carga energética y emocional impresionante. Claro. Por más que dure 2 semanas. Claro. O un día. Pero ese duelo no está hecho. O sea, el duelo de la primera relación no está hecho. Ya que directamente lo camufla con la segunda relación y aún así la segunda relación y las siguientes van a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque va a tener lo de la primera, lo de la segunda. Entonces, si hablamos de que está en esa tercera relación, va a tener toda la carga negativa que haya pasado durante la primera y la segunda relación, las va a tener juntas y la va a poner en la mesa de la tercera relación. Entonces, eso no va a ninguna parte. Y entonces termino generando por suma y por promedio que vincularme es una experiencia negativa para mí. Y aparte eso es genial lo que acabas de decir, y aparte te puedo decir que primera digo eso, de que vincularme es negativo para mí. Segunda, que puede ser que se encuentre una persona distinta a las otras relaciones y que con esa carga negativa que ella viene con esa mochila, la ponga encima, la traslada a esa persona y también se carga esa relación. Porque digamos que sería la mochila energética negativa de las relaciones hace de que por resonancia rechace a la otra persona, a la nueva persona. O sea, el cuarto se lleva la mala experiencia de la primera, la segunda y la tercera. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos superponiendo capas en nuestras experiencias, en nuestras relaciones. Esto también puede ocurrir con los trabajos. Puede ocurrir en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Social. Y no estamos hablando de relaciones, estamos hablando de hacer el duelo. Cada elemento tiene su ciclo, como hemos hablado al principio del programa, y cada elemento necesita pasar por su duelo, en mayor, en menor medida, pero necesita pasar por su duelo, ya que es algo que ya no va a estar más. Por ejemplo, yo ya no voy a estar con las mismas compañeras de Gestalt. Eso que era cada mes un taller, ya no está. Es decir, yo he pasado por ese duelo y lo hice incluso antes de terminar la Gestalt, ese duelo. Temas personales y yo ya lo hice antes. Es decir, yo cuando un niño no va a venir más, para mí va a resultar tener ese duelo de ver que ese niño ya no vendrá más a hacer clases. Porque ha terminado la ESO, porque se va a hacer un grado, pero hemos compartido varios años de relación tutor-alumno, enseñarles las cosas, ayudarles con los ejercicios. Esa confianza que antes tenían ya está, ¿no? O sea, se terminó, ¿no? Y algo que sí que puede ser necesario aprender, y lo digo para mí también, aparte de todo el dolor que se pueda sentir con una pérdida, es aceptar y dar gracias por el aprendizaje recibido. Me hiciste acordar mientras te estaba escuchando que uno de los tips o los consejos, la gente muchas veces nos piden consejos para determinadas cosas, con respecto a los ciclos en emprendimiento, una de las formas más, sanas, es de ponerle
un inicio y un final. Es muy fácil en un emprendimiento o en un trabajo poner un inicio o un proyecto, un inicio y un cierre. Y creo que el gran cuidado uno lo tiene que tener cuando el ciclo está abierto, en el caso de dando clases a niños o en el caso de cuando uno está abierto a comenzar una relación con una persona, una relación de pareja. Claro, uno ahí no tiene el cierre. O sea, yo la veo, me gusta, comenzamos y parece que va a ser, hay una sensación de que va a ser para toda la vida. O sea, y tal vez deje de existir yo, pero no vea nunca a esa persona dejar de existir. Que esto es una de las cosas que tal vez, no digo que no es ni mala ni buena, pero esta forma de verlo, esta perspectiva, nos hace ver el cierre del ciclo de la vida como algo malo y doloroso, como un monstruo que está en la oscuridad, que se trata como un tabú, que es realmente la reina de la sombra, desde la parte psicológica, de toda esa parte del inconsciente colectivo que nosotros adherimos y que sabemos que es el miedo a la muerte. Y que el miedo a la muerte está en cada cierre de ciclo. Parece que es lo que no nos permite ir hacia un cierre de un ciclo con total naturalidad. Cumples 14 años, no puedes jugar con los chicos de 13. Tú tienes que pasar a la categoría que viene. Termina tu ciclo de colegio, pasas a la secundaria. Y de la secundaria no te puedes quedar con 30 años haciendo el bachiller o el ESO. Tienes que avanzar, crecer. Y es una de las cosas que más se notan en el tema de la gente que tiene problemas con los ciclos y con los duelos, es en su propio crecimiento. No viene al caso, pero sí es una de las cosas, de las resistencias que hay a crecer. Lo vemos mucho más fácil con los adolescentes, que tienen todo un potencial, pero les da miedo morir a esa etapa y pasar a jugar en las ligas mayores con los adultos. Y también pasa en los negocios, de la pequeña empresa pasar a jugar a otro nivel. De ser un pez a ser un tiburón, ¿no? Claro, y relacionarte con otro tipo de personas. Hay como una especie de nostalgia de donde uno comenzó el ciclo, a donde uno tiene que ser consciente de que necesita cerrarlo para abrir otro, que el otro es otra oportunidad, es otro juego dentro del mismo juego. Entonces sabemos que por los niños llevarlos jugando es la forma más sana y más natural. Nosotros de grandes es como que hemos perdido esa sensación de que seguimos jugando, por más que tengamos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Seguimos jugando el juego de la vida. Siempre nosotros lo recomendamos que sea cuanto más cerca o en la línea del bienestar mejor, pero que nunca dejes de jugar. Tengo una frase de Paulo Coelho que cuando la leí me pareció que podía ser para compartirla en el capítulo, ¿no? Y Paulo Coelho dice lo siguiente: siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Y esto me conecta con que es sano aprender a abrir y cerrar. Tengo una frase
gestáltica que dice, la despedida es constante. Porque cada momento se está acabando se tiene que acabar para que pueda venir el otro tiempo. Y otra que es la rendición deshace la culpa. Bueno, qué mejor que esa frase dentro de, para nuestros oyentes, si la primera parte fue la de ciclos, la segunda, donde viene el duelo, y es como si fuera el gran cuco, esta frase le viene perfecta. Muchas veces hablamos de ser resilientes, de aprender a caernos y levantarnos. Y que muchas veces, cuando éramos niños, nos hemos caído tantas veces. Pasa que hoy vamos tan rápido en la carrera del hámster que no nos acordamos, pero nos hemos caído tanto para poder caminar de la manera que hoy nos desenvolvemos. No quiero yo, tal vez no todo el mundo conduce un vehículo, pero aprendimos a andar en bicicleta, aprendimos a hacer equilibrio sobre dos ruedas y a ir de un lado para el otro. Tú tuviste patinete, o sea, estamos hablando hoy, los tiempos cambian y las modas, los sistemas de transporte van cambiando, pero todo el mundo ha pasado por momentos de aprendizaje. Y fíjate, yo he tenido patinete y he terminado escogiendo caminar. Caminar el camino. Yo, Edu, creo que no sé si hay algún apunte extra que quieras dar. Creo que lo hemos hablado todo en este programa. Porque hablarle a las personas de lo que dice la teoría sin conectar con el verdadero motor de un cierre de ciclo y si uno, creo que esto viene más de la parte de nuestra educación, si uno supiera que a cada cierre de ciclo le conlleva una fase de duelo, y yo digo duelo y no lo pongo ni con comillas, ni digo chachán, viene el duelo. Todo el mundo lo tendría integrado, pero tendríamos todos integrados que vivir es estar en modo crecimiento. Atención, no es crecimiento económico, no es crecimiento de tener una casa más grande, sino es crecer en experiencia de vida. Y constantemente hay ciclos que hay que cerrarlos para poder aumentar ese crecimiento o solamente continuar creciendo. Y a veces uno tiene que quitarle un poco, hablamos nosotros en los programas, quitarle el hierro. ¿Por qué? Porque tiene que ser, como el camino al bienestar, parte del camino diario. Parte de, si todos estamos viviendo un día por la mañana, lo abrimos y lo cerramos por la noche cuando nos vamos a dormir. Nos lavamos los dientes, nos vamos a nuestra cama y nos acostamos. Tenemos un momento de dormevela y nos dormimos. Pasamos a otro ciclo. Y nadie en ese momento está ni con miedo ni intranquilo de qué va a pasar cuando me duerma. Si pudiéramos entender de que abrir los ojos y cerrarlos es parte de la bendición de la vida, estaríamos todos en modo agradecimiento y estaríamos más disfrutando que podemos hoy estar vivos y que los ciclos nos van a llevar hasta donde tengamos que llegar, o nuestra inteligencia nos permita elegir ciclos, como en el caso nuestro de Camino al Bienestar, planificarlo, abrirlo, transitarlo, modificarlo, ¿sí? Y al contrario de lo que hubiéramos pensado el año pasado, en diciembre de 2023, terminar como con la energía justa para cada momento. Eso es lo que nos ha hecho estar cada vez más presentes, a pesar de
Problemas como las inundaciones, problemas como los conflictos sociales, problemas con nuestras relaciones, nuestros vínculos personales con nosotros mismos, y eso llevado a la sociedad. Qué bueno. Es como abrir el mazo de cartas, ¿sí? Si hemos estado jugando, creo que siempre hemos intentado apelar a que primero aprendamos a jugar nuestro juego interior desde lo que afuera no nos gusta o nos hace resistencia, traerlo, ver la mochila de Camino al Bienestar, a ver cómo la podemos arreglar, cómo la podemos aligerar, quitarnos lo que no nos sirve. Nosotros en los caminos cada año hemos ido modificando la ropa, hemos ido modificando la mochila, el peso, cuántas cosas que ya no vienen con nosotros porque por 15 días o por 28 días no nos hacen falta. Y es como que tenemos esa autoimposición de que tenemos que ir con todo, ¿sí? Y a veces necesitamos ir lo más ligero posible para poder disfrutar. Ya el confort, dentro de mayor o menor medida, lo tenemos en casa, lo tenemos en nuestra zona de confort. Pero cuando, como ciclo, nos proponemos salir de la zona de confort, tenemos que saber que es como ir a la selva. Hay peligros, hay mosquitos, hay bichos. Bueno, esto es lo que tiene el hecho de vivir un día más en nuestra sociedad, en nuestra vida, ir a nuestro trabajo, para los que tengan que ir al instituto, para los que tengan que ir a la escuela, y para los que trabajan de casa, también es un ciclo más. Porque estamos abriendo y cerrando constantemente, igual como funciona el corazón. Y fíjate que ahora estamos cerrando. Y en este cierre, que justo conectamos con el mes de diciembre, qué mejor que desearles a cada uno de los oyentes que nos han acompañado o los que van a venir de nuevos, que puedan conectar realmente con la energía del cierre. Es el cierre del año calendario, pero se pueden estar dando también momentos de apertura para cerrar aquellas cosas que veníamos postergando, cerrarlas y abrir nuevos ciclos como oportunidades. Y una de las cosas que yo puedo decir como experiencia, que era de abrir ciclos compulsivamente y abrir sin conciencia de qué es lo que vas a tener que cerrar. Cuando uno entiende a lo que uno se expone abriendo, y ya lo cerraré, ya veo cómo lo cierro, uno empieza a ser mucho más inteligente a la hora de abrir y cerrar. Empieza a poner fechas, empieza a poner como topes. Si esto me está arrastrando la salud, no. Si esto me está llevando a perder mis amistades, no. O la pareja, o la relación con mis hijos, porque no los puedo atender, porque abrí un ciclo que ahora me lleva un montón de tiempo. Eso de poder tener de estar constantemente, ir vigilando eso que abrí para, no digo controlar, pero para ser coherente con esa expectativa inicial, va a ser la expectativa que yo voy a cerrar. Aquí habría una especie de equilibrio. Lo que abrí, lo cierro. A veces abrimos cosas, expectativas desbordadas. Y claro, por ahí el resultado no es el que uno quería, y ahí duele cerrar. Porque es como si yo quisiera cerrar con poco. Es lo mismo que la pérdida en el duelo. No es lo mismo cerrar un año, y hoy seguramente en muchas familias, lo vimos el año pasado, uno se va a sentar a la mesa y va a faltar alguno. Esto hicimos, salimos con un micrófono a la calle
Y esta fue una de las cosas que más le dolía a la gente. Volver a montar la mesa y no está el abuelo, no está la abuela, falta un padre, falta algún hermano. Y dejaban de festejar o de celebrar para no vivir esa falta. ¿Sí? Aquí está lo que hemos hablado, de poder generar los procesos de duelo correspondientes para poder volver a celebrar lo que cada cual nos merecemos por el hecho de estar vivos. Y yo creo que diciembre tiene una energía especial. Para los que van a atravesar este cierre de 2024, yo tengo amigos que ya me decían en septiembre, ¿por qué no se termina? Y no, los años tienen un calendario y a veces nos sostienen en ese amargor de no poder cerrarlo ya en septiembre, porque ya lo veríamos, ya no es cerrar, lo tiro por la ventana, no lo quiero ver más. Y a veces el año y vivir esos meses que faltan te lleva a poder ver, te da tiempo. Justo es lo que no queremos, lo que sentimos que no tenemos, lo que nos queremos sacar de encima porque no lo quiero sentir. Y yo no sé lo que sentís vos, Francés, pero muchas veces el tiempo es un aliado. Qué casualidad que es el medio más escaso. Decimos que no hay tiempo y el tiempo está. Pero que el tiempo nos ayuda a crecer y nos ayuda a cerrar. Y a ser más sabios con nosotros mismos también y aprender. Es que una persona sabia, no puede haber sabiduría en un influencer de 14 años. Incluso, Habrá algo que nos motive, que él traiga por innato, lo hablamos el mes pasado, pero no habrá la sabiduría de haber vivido la vida y de saber por qué está diciendo lo que está diciendo. Claro, y nosotros desde aquí, el Camino Bienestar, también estamos pasando un duelo. Claro. Ya que es final de año, pero tú, Edu, no pusiste ese tope. En mi caso, yo, por ejemplo, me lo planteé en el inicio de que era un año, era poder hacer el recuento de toda la problemática que había y era poder dejarla en una lista de reproducción, en libre, para que todo el mundo pueda, como si fuera una biblioteca, pero gratis. Uno va a YouTube, que es la plataforma que estamos utilizando, y puede elegir, de acuerdo a la temática, por donde puede tener, yo diría que es como tomarnos una infusión o un café con dos amigos que han pasado todos estos temas, los hemos vivido primero en carne propia, nos los hemos trabajado, en tu caso 3 años y medio, más la parte de psicología en universidad, más todo el aprendizaje que traías, el bagaje de experiencias. En mi caso, bueno, hace casi 14, 15 años que vengo desarrollando terapias y mi propia terapia, no solamente compartiéndola. Y eso hace de que la vista con la que le entramos a los temas fue desde que no hay pastillas para todos. Tal vez no alcancen los terapeutas individuales uno a uno para todos. No hay psicólogos para toda la población, como no hay médicos, como no hay ambulancias. Y yo, que lo vivo desde arriba de una ambulancia, vemos que los sistemas sociales están desbordados. Hay gente en estado de indefensión, o sea, no está en el extremo de la catástrofe ocurrida en Valencia, pero hay gente que está viviendo abandonada en la calle, hay gente que está abandonada en algún piso de protección oficial, otras que están abandonadas ocupando una fábrica o un sitio que les permiten estar, y otras personas están abandonadas, que esto es lo que más doloroso hemos visto con Francés, es dentro de sistemas familiares, dentro de residencias, dentro de una misma casa donde determinado familiar está ahí,
en un estado de abandono y de rechazo, que come, que vive, que respira el mismo aire, pero está como desplazado. Y ese desplazado es una moneda que se está dando con mayor, con mayor repetición, porque lo están viviendo los niños, lo están viviendo los adolescentes, lo viven las personas mayores, lo viven los adultos en sus propios trabajos, lo viven en sus propios grupos de amigos que se ven desplazados por determinadas ideas, por no poder sostener un estatus o por no pensar ideológicamente de la misma manera. Enseguida hay como y lo que estamos viendo es que el individuo se está autoexcluyendo, se está autodesplazando de una sociedad que no quiere, de que no entiende, que no comprende y que no la quiere entender. No quiere entender cuál es su ciclo dentro de la sociedad. ¿Sí? Y para poder entender ese ciclo, tiene que hacer los duelos que han ido ocurriéndole de pequeño. Y ahí esto es clave, por eso lo dejamos en este mes y en este momento, porque es clave. Si yo no puedo hacer los duelos que me corresponden, tengo una sobrecarga de ciclos no cerrados, hay mucha energía densa, acumulada, que me está lastrando, que me está pesando, que no me permite seguir creciendo, y no puedo abrir ciclos en donde yo pueda conectar tal vez con los sueños que tengo, con la esencia de persona que creo que soy, creo que valgo y creo que me merezco en esta vida. O sea que este programa, si bien lo hemos tratado de llevar desde el sentir, más desde la parte teórica, catedrática, de cómo tiene que ser, porque hoy pueden ir directamente a un buscador y está la información. Ahora, ¿cuál es la experiencia de atravesar estos pasos? Es lo que, como nosotros caminando el camino, solamente se hacen caminándolo, solamente se hace viviéndolo y llevando la mochila, cada cual la que le corresponda. Claro, esto yo desde aquí te agradezco el acompañamiento que he tenido a tu lado y que tú me has proporcionado en estos 13 meses. Esto no quiere decir que el programa de por sí desaparezca. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo que comentábamos tiempo atrás, que tú habías tomado la decisión de cumplir con este año, con esos 13 meses, y a partir de aquí cerrar el ciclo de camino al bienestar. Entonces, mi proyecto vital, aún puede ser que algún tema quede pendiente para mí, que creo que puede ser un buen apunte y un buen aporte. Algún tema extra. Que puede ser extra. Lo que sí que los programas mensuales como tal van a desaparecer. O sea, es decir, ya no es un programa al mes que se va a dar. Incluso, ¿no, Edu? Yo tengo pensado quizá hacer algún tema con el sexo o algún tema con el trauma que quedan pendientes, quedan al aire aún. Yo te haré la propuesta de, oye, ¿te apetece? Si es que sí, adelante. Si es que no, también adelante, que quiere decir que tú, como tú dices, ¿no? Tú tienes la mochila, que tú estás haciendo tu camino, yo estoy haciendo mi camino. Es que es exactamente el ejemplo fundamental en el sentido de yo empiezo solo en el camino, me voy cruzando con gente que puede ser que me acompañen días, horas, un momento de comida, un momento de cena, puede ser eso, y después se van. Claro, como la vida misma. Igual que nuestros entrevistados que nos han compartido 1 hora de sus vidas, media hora, y hablaron de un tema y continuaron camino.
Es lo mismo que ocurre cuando uno llega al refugio y duerme. Vale, hoy estamos con unos, a veces continuamos algunos caminos y después decidimos ir para un lado y para el otro, y es lo más normal de la vida. Cuando uno lo ve como normal, no está el miedo ni le suma al tema de la despedida. Claro. El duelo vendría a ser la despedida Exacto. en el camino. Chao, hasta la próxima, Exacto. o nos vemos cuando vuelvas a tener vacaciones, o nos Claro. vemos el año que viene. Es Claro. decir, este proyecto ha llegado a Santiago. Nunca mejor dicho, ha llegado a Santiago, y es decir, se termina como tal el proyecto de cada mes. De parada en su etapa, ¿vale? El tema es, yo siento que aún no quiero cerrar Camino al Bienestar, ya que para mí quedan varios temas pendientes en la mesa que quiero tratar. El tema es que aceptar y agradecer desde aquí que tú has hecho tu parte del camino, y que quizá estas dos partes que a mí sí que me quedan pendientes, pues quizá las tengo que hacer yo. Quizá... Y puede haber en Claro. el momento, puede haber, por ejemplo, no sabemos todavía, de momento Valencia está bajo un problema de estructura, ¿sí? Siempre hemos hablado de que la estructura representa la energía del Padre. Hoy no tiene estructura, no hay una estructura para poder darle un techo a todas las personas que han tenido problemas. Vale. Pero después vamos a tener que equilibrar esa energía del padre con la energía de la madre. Y se les va a tener que dar el apoyo emocional a toda la población que ha resultado afectada. Va muy lento, porque llevamos más de un mes y las cosas van muy lentas para lo que nos gustaría hacer el duelo rápido, ¿no? Esto va a llevar un tiempo. Entonces, no sabemos de qué manera vamos a ir viendo los resultados de las personas que se están encontrando hoy a un mes o a 40 días de quedarse sin casa, sin colegio, sin trabajo, sin nada. Los de La Palma aún siguen viviendo en búnkeres. Por eso. O sea, y han pasado 3-4 años. Eso, no, yo no creo que vaya a haber menos temas para tratar, sino que va a haber, por ejemplo, hemos hecho un raconto de los temas más básicos. Después va a estar la complicación y la complejidad de varios temas superpuestos. Porque ¿quién se mete desde un gobierno a hacer un duelo a estas personas? Si el día que fueron les tiraron con barro y se tuvieron que ir. Entonces, digamos que todavía estamos en esa etapa, como lo has nombrado, de enfado, de injusticia. Y de negación. Y de negación total de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué quiero decir? Camino al Bienestar, y creo que desde aquí ya podemos decir lo que es. El camino entre Edu y Fran llega a Santiago con estos 13 meses. Fran quizá aún tiene un par de cosas que hacer en Santiago. Edu, avanzas por otro camino. Ya me vuelvo para casa. Otro tema. Así que gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado y escuchado desde diciembre de 2023. Solo tener palabras de agradecimiento. Y agradecerles los comentarios, que Exacto. Por ahí yo sé que al principio les costaba, pero los comentarios nos han dado realmente el hilo para poder ir llevando el programa y para nosotros generaron nuestros propios cambios. Y crecer. Y hemos crecido, porque hemos tenido que decir que no a lo que habíamos planteado de principio. Exacto. Y nos generó a nosotros un cambio. Exacto. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Deciros que si no ha salido ya, está en breve salir el tercer tema de Fight Close,
¿vale? Que es la música medicina que yo estoy produciendo. Deciros que os está en esta campaña navideña que ya lleva en circuito varias semanas, que es el ofrecimiento de 20 horas de acompañamiento emocional totalmente gratuitas. Son máximo 1-2 sesiones por persona. Podéis contactar al correo que va a haber en la descripción o a mi teléfono personal, que también os lo voy a dejar en la descripción. Y deciros que paséis muy buenas fiestas y que tengáis un año 2025 próspero y lleno de etapas. Por mi parte, muy buen cierre para todos y muchísimas oportunidades para abrir lo próximo. Tengan mucho cuidado de lo que abren y tengan paciencia para lo que cierran. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.